Y en un acto en la Bolsa de Comercio dijo que las iba a vetar. Esto ya era previsible, lo venía anunciando, pero está la posibilidad de que ahora, con el apoyo de algunos gobernadores que antes eran aliados, bueno, puedan insistir, tanto en diputados como en senadores, con los 2/3 de los diputados y de los senadores, y en ese caso las leyes queden vigentes. ¿Qué dijo el presidente? Dice, si aún en el caso de que logren los 2/3 para resistir el veto, yo las voy a judicializar. Y uno dice, pero ¿se puede judicializar una ley donde han funcionado todos los mecanismos constitucionales? Se lo voy a preguntar justamente a un constitucionalista, que es Andrés Gil Domínguez. Doctor Graña le habla, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está usted? ¿Se puede judicializar una ley aprobada normalmente? No, sí, una ley aprobada normalmente puede ser judicializada cuando una persona considera que esa ley afecta sus derechos. Lo que nunca puede ser judicializada por un presidente que, ejerciendo la facultad constitucional de vetar una ley, lo hizo, y el Congreso, ejerciendo la facultad constitucional de insistir frente a un veto con 2/3 de los miembros presentes de cada Cámara, insiste, y según nuestra Constitución, esa ley se tiene ya por promulgada y debe ser publicada. A partir de ese momento, un presidente no tiene ningún tipo de potestad ni de facultad para ir a la justicia para obtener a través de un veto judicial lo que no pudo a través del veto que la Constitución le otorga, porque el Congreso, en base a las atribuciones también dadas por la Constitución, insistió. No hay ningún tipo de posibilidad en términos de cómo funciona el sistema constitucional argentino. Ahora, estamos en un momento tan especial que por ahí aparece algún juez o jueza que hace lugar a la tramitación de este absurdo constitucional. A ver, hasta donde yo recuerdo de las clases de lo que se llamaba educación cívica, o vio usted que los periodistas completamos nuestra educación en público, y a lo largo de estos años hemos ido aprendiendo idas y vueltas sobre lo que es constitucional o no, pero el presidente no es una persona que tiene que respetar la ley, digo. Una vez que una ley está sancionada, la ley está promulgada y está publicada en el boletín oficial, es de cumplimiento obligatorio para todas las personas, especialmente para un presidente. Por eso digo. Y si no la aplica, las personas afectadas pueden ir a la justicia, y si no la aplica, es pasible de la comisión de varios delitos. Primero, el cumplimiento del deber de funcionario público, para empezar a hablar. Y es susceptible, se pone a tiro el juicio político. Ahí quería ir. O sea, ¿no está él mismo pisando un palito que lo coloca en un lugar complicado? Que dice que no va a cumplir con las funciones constitucionales y con las obligaciones constitucionales que emergen del cargo, está haciendo una declaración de subsunción en el mal desempeño. Entonces, me parece que está claro qué tiene que hacer un presidente. Cuando una ley se sanciona, una ley se promulga, una ley se publica por los mecanismos previstos por la Constitución, el presidente es el primero que se tiene que encargar de aplicarla, de cumplirla y de velar por la misma. Mucho más cuando es una ley que protege los derechos de sectores vulnerables, que tiene otra obligación constitucional, porque nuestro texto constitucional protege especialmente a estos grupos vulnerables. Entonces tiene una doble obligación, por su cargo, por la exigencia de la fuerza normativa de la Constitución y por la protección de sectores vulnerables. Y si no lo hace, se pone a tiro del juicio político. Aquí Fernando Cerolini le quiere hacer una pregunta, doctor. ¿Qué tal, Gil Domínguez? ¿Cómo le va? Buen día. Escúcheme, si quisiera judicializarla, ¿no debería judicializarla antes de vetarla? ¿No es una manera de, si la veta, que de alguna manera está probando que eso pasó? Eso puede ser. Formalmente, si veta, está dando legitimidad al proceso, pero él puede vetar diciendo que veta porque el proceso que se dio en el Senado es inválido. Entonces después judicializaría sobre ese argumento. Sí, pero la propia presidenta Villarruel dice que el proceso fue válido. No, y aparte la presidenta participó de todo el proceso. Por eso. Porque condujo la sesión, después sometió a votación una moción de considerar que los dictámenes que habían sido aprobados en las comisiones que fueron autoconvocadas no era válido, y el Pleno lo avaló, con lo cual la vicepresidenta participó, pero la vicepresidenta no pertenece al Senado, solamente lo preside y claro, lo hace funcionar administrativamente. Esto fue lo que le explicó José Mayans ayer, le dijo, señor, usted no puede atajar
los penales y pero ser que el árbitro. La vicepresidenta no integra el Senado, no es parte del Senado, lo preside el Senado, pero no es parte del Senado. Y lo administra y tiene la capacidad, en caso de empate, cuando no se requiere una mayoría grabada, de desempatar. Claro. Pero no es que es la que valida o invalida, es la que, si ella no está, el Senado no funciona. Cuando hay quórum, el Senado empieza a funcionar y lo dirige la máxima autoridad presente en ese momento. En la sesión de ayer, en algunos momentos, la presidencia estuvo en manos de la vicepresidenta y en otras autoridades. Pero no es que el Senado depende de la vicepresidenta en su carácter de presidente del Senado para funcionar. El Senado, a principio de año, fija las sesiones, el día y hora de las sesiones, y después lo que tiene que hacer la vicepresidenta es, en su rol de presidenta, es hacer que esas sesiones se concreten. Y también no es la que las convoca o no las convoca. Yo ayer le escuchaba a Silvana Yu y dice, realmente sí, barbaridades. Hay una experiencia parlamentaria que tiene. Es decir, no, si no la convoca la presidenta del Senado, las sesiones están determinadas por el propio cuerpo. Sí. Y es el propio cuerpo que funciona y el que se dicta sus reglas y las aplica. Y también hay que ir al fondo de la cuestión, que no estamos hablando de una ley que destituía al presidente, estamos hablando de una ley que promovía un aumento de los jubilados, y la ley de emergencia de Bahía Blanca, el regreso de la moratoria y un ajuste en el nomenclador de discapacidad. No es que estaban pidiendo y votando nada estrambótico. Estaban ejerciendo las funciones constitucionales y protegiendo sectores vulnerables e insistiendo en situaciones de emergencia de personas que están momentáneamente en una situación de vulnerabilidad, como es en Bahía Blanca. Sí, es eso. Estaba ejerciendo sus funciones constitucionales. Y la Corte Suprema de Justicia, en el caso Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta de la Nación sobre acción declarativa en plena pandemia, sostuvo que el Senado tiene las facultades constitucionales suficientes como para establecer cómo funciona. Cuando Cristina Fernández de Kirchner le fue a preguntar, ¿y podemos nosotros funcionar de forma digital debido a la pandemia y no presencial? Le dijo, funcione como ustedes quieran, porque ustedes tienen todas las facultades para establecer la forma en la cual tienen que operar, como hicimos nosotros como Corte Suprema de Justicia. Ustedes no se meten con nosotros no nos metemos con ustedes. Así que, desde ese punto de vista, hasta la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia es clarísima. Pero reitero, estamos viviendo un momento tan especial que no vaya a ser que aparezca un juez o jueza que le dé andamiaje a este mamarracho y hasta dicte una medida cautelar. Doctor Alfredo Casado, ¿cómo le va? Ayer Franco hablaba de golpe institucional. Yo lo pongo al revés y voy al tema Perú y voy a los años de Fujimori. ¿Usted ve algo iniciático parecido que pueda ocurrir en la Argentina? Es que el golpe institucional es un oxímoron, diga quien lo diga. O es institucional o es golpe. Muy bueno, es cierto. tiene razón. Es una contradicción. Tiene razón. O funcionan las instituciones o hay un golpe que rompe con las instituciones. Ahora, Franco dice, desde la oposición quieren dar un golpe. Yo lo planteo al revés. Digo, desde el oficialismo, ¿usted observa un clima autoritario que pueda llevarse puesto el resto de las instituciones? ¿Como hizo Fujimori? Yo no sé si se puede llevar puesto el resto de las instituciones. Lo que existe es un gobierno autocrático con tintes neofascistas, cada vez más profundamente autocrático, cada vez más profundamente con tintes neofascistas. Hablando de eso... Que no le importa el sistema constitucional, las leyes vigentes, no le interesa nada. Quiere construir su propio modelo a partir de las normas que dicta. Sí. Hablando de eso, el sistema de medios paraestatal, digamos, que forman los trolls, el Gordo Dan, todos estos muchachos que dependen supuestamente de Santiago Caputo y del dinero oficial, ayer salieron a través de varios tweets a decir cosas tales como tanques a la calle ya, hay que organizar milicias populares. Le pasó una barbaridad que viola varios artículos del Código Penal, que atenta contra la institucionalidad del sistema democrático. ¿Qué le pasó al Gordo Dan? Nada. Bueno, a eso voy. Y algunas personas por tirarle caca que está muy mal, porque los scratches están muy mal y es una contravención, y en democracia no hay que escrachar a nadie, ni aún al que yo considero el peor opositor, o quien piensa totalmente distinto a lo que yo digo, no hay que escrachar. A eso lo tuvieron en prisión preventiva en Ezeiza. Bueno, a eso voy. O sea que incluso la justicia parece... como diríamos, no sé si aterrada es la palabra, pero amedrentada por la deriva autoritaria del gobierno. La palabra es sometida. Bien, gracias, doctor. Sí, me dio la palabra necesaria, porque digo, Fran Fijap,
hay que dinamitar el Congreso con senadores y diputados adentro. Digo, estamos hablando de algo grave, que no está en los usos Pero y si costumbres. solo es un atentado contra el orden democrático, si es una amenaza al funcionamiento de la Constitución, no sé qué puede ser. Me acuerdo el caso durante el alfonsinismo, ¿ustedes se recuerdan el caso de periodistas? Iglesias Rouco, Manfred Schonfeld de la prensa, ¿se acuerdan que hubo pedido de detenciones? Creo que Sí, que fue el caso, y eso llevó a que se construyera el caso Berbisky. Claro, tiene razón. Sí. Tiene razón. Sí. Doctor, le agradecemos el contacto y las explicaciones. Ahí. Se cortó. Se cortó justo, mire. Mirá. Andrés Gil Domínguez, abogado constitucionalista. Usted